bienvenidos al Mundo Nos Mira desde la Usina del Arte y por el canal de la ciudad. Hoy tenemos el enorme placer de recorrer la vida de un extraordinario bailarín, Iñaki Urlesaga. Ha recorrido el mundo, salió desde La Plata, se consagró en Londres y como todos los grandes de este país terminan volviendo a la Argentina, que es su lugar de pertenencia. Iñaki, muchas gracias. De nada. Gracias por recibirnos en tu casa. Y bueno, la idea del programa es que la gente pueda conocerte más allá de la obra que ya todos la conocemos, gracias a Dios, que te tenemos. Muchas gracias. ¿Naciste en La Plata? Nací en La Plata. Nací en La Plata un 10 de diciembre del 75. Qué año, ¿no? Lindos años eso para... Muy lindos. Lo primero que yo recuerdo, la verdad, es la llegada de la democracia. Me acuerdo que mis papás hoy viven en casa, pero antes vivían en un departamento. Y festejar con fervor, y me acuerdo de mi papá frente al televisor, viendo las elecciones, que ganaba Alfonsín, y sin entender qué era. Para mí, la democracia existió siempre, yo no recuerdo la dictadura, ¿no? ¿Y cómo era la familia? Una familia típica platense. En realidad mi papá es de Carué, de Azul, del interior. Fue a La Plata a estudiar medicina, conoció a mi mamá y se esclavizó. De alguna forma, suavemente. Después ahí vinieron los grilletes. Vinieron sus hermanos, pero cuando la conoció mi mamá, estudiaron todo bonito, pero volvieron para Azul. El único que quedó arraigado a La Plata fue él. Y nada, mi mamá, modelo, estudiante de sociología. Tengo una hermana que es abogada y escribana, la cual nunca ejerció porque terminó trabajando conmigo. Y nada, los veranos... Pero para algo le debe haber servido la profesión, seguro. No, lógico, no tenga duda. para yo no tener que ver un papel, digamos, ¿no? Para vos dedicarte a lo que tenés que dedicar. A bailar y punto. Claro. Por suerte, la verdad es una felicidad por trabajar con alguien que... No es que no tienes que pensar, porque lógicamente lo hace ella, no tener que considerar nunca un problema, más allá sobre todo una cosa de confiar, roces, ¿no? Lógico, más allá de los roces profesionales, que ella tiene una mirada, muchas veces es lógica, es una mujer formada desde el derecho y yo un artista, o queriendo, digamos, serlo, con otra mirada, digamos, uno tiene, son compatibles, pero generan enfrentamientos, ¿no? De posturas. O sea, vos nacés en el 75, la infancia se desarrolla toda en La Plata. Toda en La Plata. ¿Y estudiaste colegio primario en La Plata? En La Plata también. Y hasta que empecé a estudiar en La Plata lo que es la Escuela Provincial de Danzas. Porque vos este tema de la danza... Este temita que en tu vida no significó nada... Sí, vino conmigo de otra vida. Yo te cuento una anécdota muy puntual. Y me anticipo a tu pregunta, porque así te lo cuento de forma más sincera. Nosotros veníamos todos los domingos a comer a Buenos Aires, porque bueno, el plan familiar, todo esto era venir al Little Park, ¿no es cierto? Lo que antes existía, Little Park. Extraordinario. Un lugar divino era. Bueno, veníamos todos los domingos a comer en el auto, el paseo. Y un día pasamos, yo ya estudiaba en La Plata, pero un día pasamos por Cerrito, por Carlos Pellegrini, del lado de enfrente, yendo como para Libertador. Y mi mamá no tiene otra suerte, o mi papá que estaba al lado, me dice, ¿ves, Iñaki? Eso que vos ves ahí enfrente, ahí a lo lejos, dice, ese es el Teatro Colón. Yo me acuerdo a día de hoy, tengo 38, tendría 9 años cuando me lo dijo. A mí se me detuvo el mundo en ese momento, pero literalmente, se me detuvo el mundo, yo miré ese edificio y yo sentí, lo entendí ahora, no en ese momento, lógicamente. Yo ahora entendí, porque me recuerda la imagen, recuerdo la frase de mi padre, no tengo muchos momentos tan presentes de la infancia, pero me acuerdo que mi papá me dijo, cuando me dijo eso, yo supe reconocer el llamado, que yo a ese lugar, yo ya había pertenecido, o iba a pertenecer, o iba a transitar, pero ese lugar era de lo más familiar y cotidiano para mí. Fue muy curioso lo que me pasó, porque a los 2 meses empecé a estudiar, me harté de estar en la Ciudad de La Plata, no quise estudiar más porque la enseñanza era muy mala como para que un chico se termine aburriendo. Yo siempre pienso lo malo que debería de ser... Pero espera, ¿vos cursaste hasta julio, preparatorio. En La Plata creo que era... Pero pará, ¿terminaste el 7º grado? Terminé el 7º grado y cursaba preparatorio. ¿Preparatorio para entrar al secundario? No, preparatorio para ingresar a primer año de la Escuela de Danzas Clásicas. De la Escuela de Danzas Clásicas, o sea, paralela, ya... Paralelamente. Perfecto. Yo estaría en 6º grado del colegio. Fui hasta agosto, como hasta julio, y yo dije, mamá, me aburro, no quiero venir más, acá no te enseñan ballet, acá no te enseñan danza, me aburro.
Y me fui de la escuela porque me aburría, no quería hacer eso, no es que yo no quería bailar. Pero ahí tus viejos te bancan esa decisión y te dicen, te acompañamos en tu decisión, porque en definitiva también te podrían haber dicho, terminé el colegio y cerré el pico. Sí, pero mi tía, que es la hermana de mi mamá, con quien yo sigo trabajando hoy en día, ella era una ex jubilada del Teatro Argentino de La Plata. Ajá. Y la cual ella enseñaba danzas clásicas en La Plata, atrás de la casa de mi abuela, donde antes era un gran parque y hoy en día es un estudio de danzas. Cuando mi abuela enviudó, ella utilizó el jardín, que era un bosque prácticamente, y ahí hizo un estudio de danzas grande. O sea, cuando yo me cansaba, tipo 3 años o 4 años, que mi mamá era modelo, mi abuela me llevaba en un andador, tipo corralito, me depositaba adentro, mi abuela se iba a dormir la siesta y me decía, nene, divertite acá. Claro. ¿No es cierto? Como para poder descansar mi abuela un rato a lo largo del día. ¿Vos ya estabas ahí en el andador? Yo ya estaba con bailarinas, y yo ya bailaba dentro del andador. Yo tenía pañales y ya bailaba. O sea que yo ya cuando fui a la Escuela de Danzas de La Plata, tal vez por eso me aburriría, porque yo tenía... Estabas muy en claro con lo que necesitabas y lo que querías hacer. Un camino de recorrido. Nada, terminó mitad de año y justamente vine a Buenos Aires para estos días de domingos que veníamos a comer y a pasear. Cuando me dicen esto de La Plata, del Colón, bueno, que yo reacciono y veo lo que era el edificio y ya te digo, fue como un llamado. Fue como decir, vos vas a venir prontamente acá, acá vas a estar. A los meses fui, averigüé, muy linda anécdota, porque fue diciembre, me acuerdo, porque claro, entre julio y diciembre en mi familia hubo un tole-tole. Venir al Colón implicaba venir todos los días, a la mañana, de 8 a 1. Y bueno, una familia que ya te digo, era una clase media, trabajadora, dispuesta a ayudar a los hijos. Evidentemente mi familia, la concepción de ese modelo familiar era de los padres encima de los hijos. Lo que por ahí hoy tanto encima no se ve, porque hay muchos más profesionales, te recibe la niñera, ha cambiado mucho la vida. A lo largo del programa me doy cuenta que hay muchísimos invitados que han pasado por acá, gente muy talentosa, y muchos tuvieron un mandato paterno o materno diferente al de su carrera, y muchos fueron acompañados y apoyados, ¿no? Y es increíble la diferencia como lo han vivido el recorrido. Claro. Por eso te digo que yo creo que yo hoy por ahí soy un padre súper presente y aprendo mucho y trato de escuchar mucho esto porque es el acompañar a tus hijos en sus decisiones y manejando un límite que a veces se hace difícil de manejar. Y tiene que ser padre no debe ser fácil, como tampoco debe ser fácil ser hijo. Creo que es un vínculo que uno lo va construyendo en el tiempo y aprendes a medida que pasa el tiempo a conocer más al otro. Mi papá viene de la medicina, un hombre que su abuelo fue médico y de tradición médica, y esperaban que el hijo sea médico, digamos, repetir la historia familiar, cosa que fue todo lo contrario, le costó adaptarse a ese mundo. Mi papá no tiene nada que ver con el teatro. Mi mamá un poco más abierta por lo vivido, no porque estaría dispuesta a que le suceda tal vez en su propia familia. No, y en aquel entonces se les complica apoyar una carrera artística, por todo lo que significa, no porque esté mal ni esté bien, sino por las posibilidades reales, ¿no? Sí, porque es decir, es lógico que vos no obtenés un título. En mi época, cuando yo era chico, era importante todavía estudiar y tener un título de abogado o de médico, porque eso todavía era una cierta seguridad. Hoy en día tal vez gana más plata un taxista que un médico, pero en la época que yo estudiaba todavía era mucho más importante socialmente ser una persona con un título universitario a una persona de un comercio. Seguimos charlando con Iñaki y como siempre nos pasa, nos vamos cebando en el fuera de cámara, nos vamos poniendo cada vez más intensos. El mate. Estamos en la parte de la escuela de danza, donde vos estabas estudiando, donde tus viejos te habían acompañado, donde, digamos, yo te contaba que de alguna manera lo importante que era, después de haber escuchado a muchísimos talentos, lo importante que fue para ellos, la diferencia entre el tipo que fue apoyado desde muy chico y el que no, y el que tuvo que quebrar con ese mandato y lo hizo mucho más grande, ¿no? Sí. Vos has tenido la suerte de tener un enorme apoyo, teniendo una familia que no venía del arte, digamos, en ese sentido, así que te apoyaron en una carrera que en ese momento era incierta. Era incierta, y sigue siéndolo. Yo venía y vine, en realidad, en una familia, charlándotelo a vos, un poco lo puedo volver a repensar a la vez. Bastante inteligente, porque mi papá era y sigue siendo una persona que ama su profesión, sigue trabajando como pediatra, el cual él ejerció desde que yo seguramente lo conocí mucho tiempo atrás también, el cual estuvo siempre en un hospital,
siempre trabajando en el hospital. Mi mamá era la que más se dedicaba a estar encima de los hijos. Ella dejó su lado profesional para asistir un poco más a lo familiar y que mi papá pueda seguir desempeñándose. O sea que mi mamá me acompañó, me llevó todos los días al Instituto del Colón, que yo salía a las 5:30 de la mañana con ella, en auto, en un Ford Taunus, me acuerdo que tenía. Me traía hasta Capital de 7 a 1, corría a la escuela primaria, de 7 a 12. Corría a la escuela primaria en La Plata, llegaba a 1:15, me acuerdo, 15 minutos tarde, ya había tocado la campana y todo, y sabían que venía del Colón, o sea que ya un poco se vislumbraba que yo ya venía a trabajar o a estudiar a Buenos Aires hasta cuarto año de la escuela del Colón. Los últimos 4 años, mi mamá, me acuerdo que tenía 12 años, me dijo, mira, la Plata queda acá, el Colón queda allá, hay un colectivo, esta es la parada, la tomás, me acompañó 2 o 3 veces y ya pude empezar a venir más. Ya estabas más grande, era Lógico. otra realidad, Y se vivía de otra manera y pudiste arrancar. Claro, me enseñaron y bueno, fui y vine. Siempre no existían los celulares, obviamente, pero llama cuando llegás, te espera el regreso, la comida caliente como para que vayas al colegio. Siempre mi familia estuvo atrás, la verdad. Cuando te dedicas tanto a algo y tenés que tener la necesidad de estar ayudado por gente y fundamentalmente que te quiera, si tu familia no está atrás es muy difícil que alguien supla. Generalmente se abandona, ¿no? Es muy difícil porque hay una falta de algo tan importante que cuando vos tenés 12 años estás carente de todo. Cualquier ser humano es carente, pero mucho más cuando sos un niño, un adolescente y esa etapa donde... Si no tenés el apoyo, sencillamente no lo puedes llevar adelante. Y estudias algo tan feroz como lo que yo hacía. No porque sea la danza en sí misma tan feroz, sino porque era de la forma, evidentemente, como con la que yo ya me conducía. Yo ya estudiaba como para querer ser, no sé, no el mejor bailarín del mundo, el mejor de lo que yo podía ser. Entonces, aquí. mi exigencia, digamos, era entrar primero en el instituto y sin saberlo estaba en tercero porque me saltearon segundo. Y ya mi papá, que no entendía mucho del medio, cuando llegó cuarto año, que era el eliminatorio, vos en el Colón tenés como una bisagra en cuarto año, eliminatorio, y después de quinto octavo, ya queda gente que va a salir bailarín de forma profesional. Porque el Colón, como tantas otras escuelas de La Plata... es como un embudo, va siendo un embudo hasta que van quedando los que de verdad... digamos, y de ahí salís... 5 digo porque antes había 5 provincias o 5 teatros en la Argentina, estaba Bahía Blanca, el Colón, La Plata, Tucumán y no sé qué otra más, que te aseguraba de alguna forma de poder empezar a trabajar en algún lugar. Ahora te hago una pregunta, ¿qué te pasó cuando encontraste, digamos, entre ese sueño o entre esa parálisis que te agarró cuando viste el Colón y dijiste este lugar es un lugar en donde yo ya estuve o voy a estar o hay algo que energéticamente me va a modificar la vida y la realidad? ¿La realidad de hoy? No, y la realidad de ese momento cuando empezaste a trabajar en la danza y demás, con todo lo sacrificado y con todo lo difícil que es, porque también está bueno aclarar lo que significa. ¿A trabajar o a estudiar? No, a estudiar y a trabajar, digamos. Cuando empecé a estudiar fue hermoso porque primero tenía 9 años, no podía dimensionar mucho nada de lo que había excelentes maestros con los cuales yo estudié en Colón. A mí el quiebre que se me produjo, y con dolor, siempre lo digo, es cuando terminé. Cuando yo, el último año de la escuela, que son 8, a mí me habían becado, había una beca en ese momento, que había como un intercambio, un bailarín venía de alguna escuela modelo de cualquier parte del mundo al Colón, y esa persona iba para la escuela modelo de cualquier lugar que le tocara. A mí me tocó Estados Unidos. ¿Y tenías? Y tenía 17. 17 ya. 16 y medio, 17. Fui por 6 meses y me quedé 2 años. Fui para un curso, como dijéramos, porque el curso allá era curso de verano, era lo más liviano que te permitían o que te daban como acceso. Y realmente cuando yo fui, el nivel mío debería ser muy bueno. A mí me quisieron inscribir como alumno regular, no como un curso extraordinario dentro del año lectivo de ellos. Consulté con mi familia y me quedé 1 año y medio. O sea que yo la culminación de la escuela la hice en Nueva York, yo no la hice en Buenos Aires. Ahora, ¿vos te vas solo a los 17 años? 16. 16 años solo. A un internado. A un internado, un año y medio en Estados Unidos. Sí, es un lugar como tienen los americanos, todo preparado. En el lobby era el ingreso al edificio y la cafetería. En el 5º piso era la escuela. En el 8º era la compañía, donde yo no trabajé porque había ido a la escuela, pero sí podías ver preparaciones, formaciones de profesionales. Y a partir del piso 11 eran los dormitorios. Era la recepción y a partir del 14 eran los dormitorios donde uno dormía. O sea que si nevaba y hacía 30 grados bajo cero, ni te enterabas. Era todo, se pagaba todo. Yo había ido con una beca, así que no tenía ni que hacer problemas bancarios, no tenía que pagar absolutamente nada.
era en una forma el primer mundo. O sea, el talento que vos has tenido también te ha facilitado, te ha ido facilitando las cosas en el buen sentido de la palabra, porque la has laburado como un loco, pero digo, te ha ido como abriendo... Te abre puertas. Obviamente, te abrió puertas. Claro, la mejor carta de presentación que una persona tenga. No en ese momento que no me daba cuenta. Yo fui por ya te digo, como el sudaca que le daban estas 8 semanas de permiso para entrar en una gran escuela donde poder hacer un curso de verano. Y cuando ingresé, el maestro que hoy en día está muerto, que es Stanley Williams, que era uno de los maestros insignia de esa escuela y compañía a la vez, cuando me conoció, realmente yo tuve como una cercanía muy importante con él. Había formado estrellas en los Estados Unidos y yo le debo mucho porque esos 2 años a mí me enseñó lo que tal vez tardé 8 años en el Colón, no porque haya sido mala la escuela, fue muy buena, pero bueno, yo tuve un grandísimo maestro que fue formador de estrellas, además, no solamente como pedagogo, sino como artista. ¿Qué pasó con vos en una edad tan importante, ¿no? Porque es una edad muy, muy, muy significativa, a los 16 años es un cambio, te diría, salir de la Yo crecí entrar como en la adolescencia más fuertemente y solo allá. Yo crecí todo muy tarde, viajaban bastante, y de todas maneras yo crecí todo muy tarde. Como todo esto era artístico, lo que a mí me pasaba, yo me dediqué a crecer artísticamente, no personalmente. Entonces volví a Buenos Aires, evidencié lo que era después realmente el Ballet del Colón, con todos los problemas sindicales que tenía, con todos los que son voz populi al día de hoy, que no les ponen el piso, que se los ponen, que esto y que el otro, y yo realmente descubrí que iba a ser muy difícil transformarme artísticamente acá, o sea, seguir creciendo. Yo lo que quería y lo que apuntaba era a poder ser alguien dentro de mi profesión, no para el afuera, con la cámara y la nota, que es divino el reconocimiento, sino el interior, aprender a bailar de verdad, porque para mí lo importante era eso de la profesión. Llegué a Buenos Aires, me acuerdo, y bueno, primero fue la gran excepción artística, o sea, la primera depresión. 18 largos. 18 tenía, sí, 18 cumplidos, ya era supuestamente mayor de edad. ¿No? Podía votar. No, el artista era mayor de edad y bueno, y el Iñaki yo estaba en pañales, yo estaba en pañales todavía. Iñaki estaba en pañales y el artista era mayor de edad. Sí, y realmente en pañales. O sea que estuve en el Colón, tuve la suerte de ingresar al ballet del Colón, estuve 6 meses, con todo esto que empecé a evidenciar, y vino un coreógrafo francés, muy famoso, muy prestigioso, Pierre Lacotte, el cual enseñó una obra que a mí me había elegido, yo era 17 años, te digo, era una obra montada para Maximiliano Guerra. Vino la velada Maximiliano y a mí me habían elegido como un segundo elenco. Digamos, en ese momento Maximiliano ya no estaba en el ballet, Julio Boca ya tampoco, venían a bailar como invitados, como figura, y algún elenco de la casa podía, tal vez, tendría nivel a bailar después del estreno, cuando se retiraban las estrellas. Sí. Bueno, a mí me tocó bailar esa segunda etapa de las funciones. Y me acuerdo que todas causalidades, evidentemente. Eso como en julio y en un diciembre anterior, yo había ido a concursar a París, un concurso de danza muy importante, la cual yo lo había ganado, y la esposa de este director había sido la presidenta del jurado. O sea que sin saberlo yo, él ya había estado mirando el concurso en Francia. A los 6 meses cuando viene a la Argentina... Ya te tenía totalmente agarrado de cogote. En vez de poner a Maximiliano, él ya quería ponerme directamente a mí, ¿no es cierto? ¿En qué radicaba la diferencia de nivel y de trabajo? En todo. ¿Es el nivel de profesionalismo? ¿Es un nivel de técnica? ¿Es un nivel...? ¿Por qué la diferencia de laburar afuera acá es tan grande en lo que es la danza? Porque aunque duela mucho, lamentablemente la Argentina nunca ha tenido grandes directores. La Argentina tuvo una gran directora que fue María Roanova, que fue una mujer argentina, que creo que nació en Villa Mercedes, en un lugar por allá. Bueno, hoy en día obviamente está muerta, y donde fueron los primeros esbozos del Colón cuando fue del 20 al 40. Ellos tuvieron grandes bailarines, formadores, los cuales después pudieron seguir dirigiendo una vez que se bajaron del escenario. Eso fue hasta el 70. Después con Onganía, con la dictadura militar, ahí empezó el declive artístico. Empezó a dejar de darle trascendencia y todo fue deteriorándose. Y pasó a ser de un teatro una feria americana. Porque la realidad es tristísima. Pero si uno no se hace cargo y no lo dice públicamente, digamos, para adentro y para afuera, eso nunca se va a revertir. Y las posibilidades de tener ese teatro abierto, con lo que implica ese lugar y esa belleza arquitectónica, amerita tener lo mejor encima del escenario también. Para eso hay que tener formación, para eso hay que tener estudio, humildad para decir no sé, no lo puedo realizar, que venga una persona de afuera, y volver a empezar a formar, porque es lo que se ha dejado de hacer. Vamos con estas enormes verdades que está diciendo Iñaki, que como dice él, más allá de que duelan,
Está bueno poder ver cuáles son los errores que cometemos como para poder mejorar. Vamos a llegar al final del primer programa. Por supuesto vamos a seguir charlando con Iñaki. Ustedes lo van a ver mañana como siempre. Todavía falta un montón. Así que nos vemos mañana en El Mundo Nos Mira. Chao.